3 de agosto del 2021 navegamos del puerto de Rosela Ionica a las Islas Jónicas, rumbo a la isla de Kefalonia. Nuestra idea sería estar en Kefalonia, Ítaca, Atocos y la isla de Zakynthos. Después de una travesía sin viento y con la bomba del agua dando problemas, llegamos a la playa de Kounopetra, donde pudimos fondear y descansar unas horas. De la playa de Kounopetra al puerto de Lixouri hay apenas 5 millas de distancia. Nos dirigimos hacia allá, navegando al norte, para poder repostar agua y víveres después de la travesía. Es muy importante destacar, de los dos puertos hay uno pequeñito deportivo y hay uno grande más industrial. Hay que entrar en el industrial. En el puerto deportivo pequeño, en la entrada a las cartas marcan 6 balizas especiales, 6 marcas especiales que marcan un canal y que no se encuentran, de forma que nosotros ahí tuvimos ya un problema, ya que tuvimos una varada involuntaria. Nosotros lo solucionamos por nuestros propios medios, aunque la autoridad prohíbe ayudar. Hay que llamar al barco de Argostoli, al barco del gobierno, que venga y te cobra aproximadamente unos 7.000 euros por sacarte del problema. Una vez en Lixouri, descansamos, disfrutamos, nos encantó el pueblo, comimos muy bien y barato, y al día siguiente cruzamos, digamos, a especie de bahía para dirigirnos a Argostoli, para dar la entrada en el país al barco y a nuestras propias personas. Argostoli ya es algo más ciudad. Cabe destacar que fue imposible tratar con la policía de Argostoli debido a la mala educación y el maltrato que nos dispensaron en sus oficinas. El viento de 18 nudos del noroeste nos hace buscar refugio en el sureste de la isla, en el sureste de Kefalonia. Localizamos un fondeo que se llama Espartia. Navegamos hasta allá solo con la Génova, con un mar de 1,5 metros aproximadamente. En Espartia fondeamos en 6 metros un fondo de arena, una playa preciosa con un gran acantilado, espectacular para nadar, y con un pequeño muelle para bajar con el dinghy al chiringuito, donde sirven comidas y cenas. Es un chiringuito precioso, donde puedes estar vigilando tu barco, con una magnífica playa, y donde se come muy barato y hay mucho y un buen ambiente nocturno. Hay que decir que estos vientos del oeste y del noroeste se nos meterían todas las tardes durante los más de 20 días que estuvimos navegando por estas islas. Por la mañana amanece muy bueno y por la tarde siempre es más ventoso. El 7 de agosto a las 9 de la mañana, y después de un magnífico baño en las cristalinas aguas del fondeo de Espartia, navegamos las 14,5 millas que nos separan de la bahía de Navallo, en la isla de Zakynthos. Navegamos al rumbo 172 desde este fondeo para arribar a la famosa playa del naufragio. Realmente nos quedamos sin palabras, pero no con esta playa, sino por toda la costa noroeste de la isla de Zakynthos, que es absolutamente espectacular. Es una costa muy salvaje, con muchísimas playas y calas preciosas entrantes dentro de la costa, aguas muy cristalinas y decenas de cuevas esculpidas en los acantilados. Este día en concreto había algo de mar de fondo, lo cual nos impedía navegar muy cerca de la costa, y una vez que se quitó el viento, pues nos hizo una navegación incómoda debido al oleaje. Aún así, entramos en la playa del naufragio, donde nos dimos un baño y estuvimos un rato. Es una playa preciosa. Y concretamente este día estuvimos muy tranquilos, ya que estábamos prácticamente solos.
Posteriormente volvimos con amigos que nos habían visitado de la isla de Lanzarote y al encontrar un día con bastantes mejores condiciones, pues claro, la isla, la playa estaba a tope de barcos de excursiones y bueno, pues como todos los lugares ya un poco especiales, demasiado visitado para nuestro gusto. Llegando a Zaquinto. Espectacular la playa del naufragio, vamos. Preciosa, qué agua, qué maravilla. Aquí estamos, gozando. Vale, majo. El mar de fondo continúa subiendo hasta aproximadamente 2 metros y navegamos con muy poco viento y muy incómodos. Nos dirigimos hacia la zona, hacia el faro de Esquinari y al doblar el faro entramos en una zona ya de agua plana con 17 nudos de viento que nos daba por la aleta y podemos comprobar cómo la costa noreste de Zaquintos también es muy bonita. Entramos por una zona donde se encuentran las denominadas grutas azules, que son una serie de cuevas con aguas cristalinas muy bonitas, las cuales visitamos y aprovechamos para hacer una parada y bañarnos. Por la noche, bueno, por la tarde, entramos en el puerto de Agios Nikolaos. Atracamos a la griega, tenemos agua y luz, muy buen ambiente, restaurantes de comida típica, bastante baratos y un lugar espectacular para pasear con un entorno muy bonito. A las 11 de la mañana navegamos con rumbo norte al sur de Kefalonia de nuevo, 8 nudos de viento. Navegamos en descuartelar y haciendo una velocidad de 4-5 nudos sobre el mar Plato. Fondeamos en una playa llamada Catelios Beach, con una entrada, con un canal de arena entre piedras, muy bonita. Estamos muy a gusto hasta las 4 de la tarde, que nos rola el viento y nos coloca en una posición complicada respecto a las bajas que había y a las piedras. Y de ahí salimos para buscar refugio al sureste de la isla. Después de dormir en Pélagos Bay, salimos al día siguiente rumbo a la isla de Ítaca, realmente la auténtica joya de la corona. Espectacular bahía. Sureste de la isla de Ítaca. Aquí estamos en Ítaca, en una cala absolutamente espectacular, con unas playitas maravillosas, campo, verde, agua cristalina, pegaditos a las piedras, fondeados a la griega, con un cabo a popa, espectacular. Después de descansar en esta cala al sureste, Ormospera Pijadia se llama, con una belleza natural increíble, nos decidimos ir atravesando un canal que hay entre el islote, entre un islote que hay y la isla, que por cierto encontramos barcos españoles. Nos vamos a Saraquinico Beach, un lugar muy pequeño, profundo, con una gran aceleración de viento y a pesar de ser muy bonito no nos permite fondear. Buscamos refugio para esa noche en Caminia Beach, que está aproximadamente a 2 millas. Había otro barco, fondeamos en medio de la bahía, es una bahía con un fondo duro, muy salvaje y muy bonito. Fondeamos en 11 metros, tuvimos que soltar toda la cadena
ya que no llegábamos a hacer que el ancla penetrase. Lástima que no haya viento en el día de hoy. Cala espectacular, con playa increíble dentro. Ítaca increíble, todo lleno de playas y de calas maravillosas, vacías, cada una con un barquito. La entrada de la capital, preciosa. La entrada en Ítaca nos sorprende por la belleza. Entramos en lo que es la bahía de Ítaca. Nos parece espectacular. Al frente tenemos Bantia. Por fin entramos en Banti, la capital de Ítaca, la tierra de Ulises, que nos sorprende por la belleza natural del entorno. A pesar de haber un magnífico puerto para fondear, fondeamos en medio de la bahía, ya que nos apetecía estar tranquilos, y bajamos con nuestro dinghy a comer y a visitar el pueblo, que es un pueblo bonito, donde encontramos supermercados, restaurantes, donde comimos bastante bien y muy barato. Intentamos de nuevo hacer la gestión con la policía y nos es imposible. La siguiente noche la pasamos en Philatro Bay, una bahía también muy bonita, con una gran playa, muy buena para nadar, para hacer snorkel, para bucear, y donde encontramos muchos veleros atracados y una playa de arena y callado con varios olivos plantados y un restaurante que se llama El Kirki, y donde podemos comer muy bien, muy barato por la noche y en un entorno precioso, comiendo debajo de los olivos en la playa. A las 11 de la mañana del día siguiente salimos a navegar, rumbo 30 grados, y navegamos las 8 millas que nos separan de la isla de la pequeña isla de Átokos, una isla muy bonita en el cual la rodeamos y nos fondeamos en la bahía de One House Bay. Un lugar muy bonito, precioso para nadar y para practicar snorkel, pero muy profundo para el fondeo. Nos tenemos que fondear aproximadamente en 60 metros, lo cual no es un problema, ya que llevamos una doble maniobra de fondeo con un ancla Danforth y cadena y cabo. Pasamos un día muy agradable, nadando y buceando, y luego ya por la tarde entraron 25 nudos de viento, que nos obligó a coger un rizo en la mayor y navegar de nuevo a Philatro Beach para pasar la noche y volver a comer en el Kirki. Después de disfrutar 2 días fondeados en Philatro Beach, nos dirigimos a Poros a recoger a unos amigos que venían de Lanzarote. Poros es un puerto de una apariencia muy tranquila, es igual que todo el entorno muy bonito, con aguas muy cristalinas, pero la gran decepción llegó por la noche. Es un lugar de paso para todos los camiones que van a cargar en el ferry, y es imposible dormir en este puerto. Mándame luego la foto de este. Sí, nos hacen el vídeo. Pueblo de Chioni, calita en el noreste de la isla de Ítaca. Espectacular. Espectacular el pueblo de Chioni, muy bonito. Pueblito adorable, con un muelle pequeño. Atraca a la griega. Después de visitar Chioni, nos dirigimos a un fondeo llamado Mabrona, aproximadamente a una milla y media, muy, muy cerquita,
de la zona, que es una auténtica piscina natural, precioso, muy pequeñito, estuvimos solos, pudimos comer, bañarnos y bucear muy a gusto, disfrutando de una tranquilidad increíble. Al día siguiente nos dirigimos al puerto de Fiscardo, en el noreste de Kefalonia, un puerto de obligada visita, precioso, con un ambiente nocturno maravilloso, muy buenos restaurantes. Nosotros fondeamos fuera, en la bahía, en un fondo de 20 metros, muy protegidos del viento, y entramos con el dinghy para disfrutar del pueblo y del ambiente. Espero que este vídeo os haya servido a los que vayáis a navegar por esta zona. Realmente estuvimos 22 días, visitamos muchísimos lugares diferentes, pero os he querido poner en este vídeo los que fueron más relevantes, más bonitos, más seguros para los vientos que reinaron aquellos días, que fueron del oeste y del noroeste. Y en mi opinión, pues Ítaca es la isla que más merece la pena visitar por sus fondeos y sus costas y su belleza natural. Un saludo.